En este tercer video de sobrepeso y obesidad nos ocuparemos de diferentes registros que se pueden tomar para realizar el seguimiento de una intervención mediante el ejercicio en personas con obesidad. En esta oportunidad hablaremos del índice de masa corporal, del perímetro de cintura, el cociente de cintura-cadera y de la relación de pliegues y perímetros. Todos estos son valiosos recursos que utilizan, o sea que a partir de la utilización de unas pocas medidas antropométricas nos permiten cumplir con los objetivos que mencionábamos anteriormente. Pero sí debemos explicar que la antropometría es una disciplina que es muy precisa, que exige una preparación muy importante. Y un perfil antropométrico completo consta de la toma de 43 registros, para los cuales hay que tomar el peso, la talla tanto parado como sentado, la envergadura de la persona. También se deben registrar 9 longitudes, 8 diámetros, 13 perímetros y 9 pliegues. Esto, mediante cálculos, de una manera indirecta, no invasiva por supuesto, van a permitir conocer la composición corporal discriminada en las diferentes componentes, la grasa, el músculo, los huesos, la piel y las vísceras. Es decir, que cuando hablamos de antropometría hablamos de una disciplina sumamente amplia y muy completa. Es decir, que cuando hacemos índice de masa corporal o tomamos un perímetro de cintura o un cociente cintura-cadera, estamos haciendo antropometría, resultaría un tanto pretencioso. Lo correcto es decir que el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, el cociente de cintura-cadera, son registros que se establecen con la utilización de algunos aportes que hace la antropometría, pero teniendo en claro que la antropometría es un campo sumamente amplio, del cual se aportan estos elementos como para poder trabajar en estos sentidos que estamos planteando en este trabajo. ¿Cómo se obtiene el índice de masa corporal? Se obtiene dividiendo al peso expresado en kilogramos por la altura al cuadrado expresada en metros. Vamos, para entenderlo mejor, a un ejemplo. Vamos a calcular el índice de masa corporal de una persona que mide 1,75 m y pesa 93 kilos 800 gramos. Entonces, aplicamos aquí la fórmula, índice de masa corporal, al cual vamos a dividir el peso expresado en kilogramos, 93 kilos 800, lo vamos a dividir por la talla al cuadrado, esa talla expresada en metros, 1,75 por 1,75. Esta multiplicación nos va a dar este número, 3,0625. Es decir, que para obtener el índice de masa corporal vamos a tener que dividir 93,800 dividido 3,0625. Y esto nos va a dar el siguiente resultado, 30,62. Este número es un dato, así por sí solo no nos dice nada. Tenemos que recurrir a tablas de referencia en las que ya están establecidos los diferentes grados de las diferentes situaciones para poder ubicar y adjudicarle un sentido, un significado. Teníamos entonces 30,62, buscamos en la tabla y estamos en una obesidad de grado 1 que nos dice que esa persona presenta un aumento moderado de riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas. Detengámonos un minuto en el análisis de esta tabla y podemos ver que menos un índice de masa corporal menor a 17 plantea o nos muestra una situación de delgadez extrema. Entre 17 y 19 puntos de índice de masa corporal está registrando delgadez. El peso normal es el que nos muestra un índice de masa corporal entre 19 y 24,9. Y ahí tenemos la línea
de lo saludable. O sea, a partir de ahí hacia arriba entramos en un campo en donde la salud está en riesgo. Está definido entonces por sobre esta línea que mencionábamos el sobrepeso, que se define a partir del índice de masa corporal en valores que van entre el 25 y 29,9. Este sobrepeso ya comienza a plantear bajo riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas. Excedido los 30, o sea, de 29,9, termina el rango de sobrepeso. De 30 o más, 30 en adelante, estamos hablando de obesidad en sus diferentes grados, como se puede observar en la tabla, grados que ya están establecidos con sus respectivos valores. Vamos ahora a hacer un cálculo rápido para saber cuánto debería pesar una persona para tener un índice de masa corporal por debajo de los niveles de sobrepeso y de obesidad. Esto es una situación muy frecuente en situaciones laborales. Cuando viene una persona y quiere saber rápidamente cuánto tiene que pesar para estar por debajo de los niveles de obesidad o debajo de los niveles de sobrepeso. Vamos a plantearlo en estos términos. Partimos de la fórmula que expresábamos anteriormente, la de índice de masa corporal, en la que se divide el peso expresado en kilos por la talla al cuadrado expresada en metros. Lo que vamos a hacer para este cálculo rápido, vamos a recurrir a una traslación de elementos. Entonces vamos a llevar la talla expresada en metros, la talla al cuadrado expresada en metros a este componente. Y tenemos entonces que es lo que nos va a quedar, el peso corporal, que es lo que queremos saber, el peso corporal. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando el índice de masa corporal por la talla al cuadrado expresada en metros. Si la persona lo que quiere saber es cuánto debe pesar para no estar en un rango de obesidad, entonces, como habíamos visto en la tabla de referencia, 30 puntos de índice de masa corporal es lo que marca la entrada, digamos, a la situación de obesidad. Entonces, de esa manera vamos a ir suplantando los distintos términos de la fórmula. Y veamos entonces un ejemplo para una persona que mide 1,80 m. Teníamos que sacar la talla al cuadrado, o sea, es 1,80 por 1,80, nos va a dar un valor de 3,24. Y ahí vamos suplantando los términos. 30, que es lo que nos marca el límite para la obesidad, multiplicado por este número que resultó de multiplicar la talla al cuadrado, 3,24. 30 por 3,24 nos da 97 kilos 200 gramos, que sería la pregunta que nos estaban haciendo, cuánto debo pesar para no entrar en el rango de obesidad. O sea que esa persona que mide 1,80 m tiene que pesar menos, debe estar con un peso por debajo de los 97 kilos 200 gramos, como decíamos, para no estar en el rango de obesidad. Y si el planteo viene referido al sobrepeso, en vez de 30, vamos a utilizar el número 25, que es el valor de índice de masa corporal en el cual marca el límite del sobrepeso. Entonces, multiplicamos 25 por ese registro, ese resultado que nos dio de multiplicar la talla al cuadrado, 3,24, y el peso que nos da es de 81 kilos. Es decir, que la persona, para no estar en sobrepeso, debe estar pesando por debajo de ese peso, por debajo de los 81 kilos. Ahora vamos a otro tema. Vamos a cuestionar un poco al índice de masa corporal, a cuestionarlos en el sentido de decir, ¿qué nos dice el índice de masa corporal y qué es lo que no debemos interpretar a partir del índice de masa corporal? O sea, ¿cuáles son las posibilidades y las limitaciones de este instrumento? Y ahí recordamos que todo instrumento de recolección de datos debe tener ciertas características. En este caso nosotros vamos a enfocar la fiabilidad y la validez. Cuando hablamos de fiabilidad,
estamos hablando de un instrumento que tenga la menor cantidad posible de errores en sus registros. En tanto que la validez nos habla de que el test o el estudio mida lo que verdaderamente quiere medir. Pero también debemos ser cuidadosos a la hora de interpretar qué es lo que nos dice. Mida lo que el test quiere medir, pero que también nosotros interpretemos lo que debemos interpretar. Vamos a ver qué queremos decir. Cuando el índice de masa corporal es un registro sumamente discutido, pero debemos entender que el índice de masa corporal lo que nos va a informar, y no es redundante lo que estoy diciendo, sino que lleva a un grado de conciencia, lo que nos va a informar es la masa corporal de una persona, no discriminada en los distintos componentes corporales, tejido adiposo, tejido muscular, huesos, etc. Para eso hace falta, como dijimos inicialmente, un registro, realizar un perfil antropométrico completo. El índice de masa corporal sola, única, exclusivamente, informa la masa corporal de la persona, no otra cosa, no discrimina músculo de grasa. Y lo hace relacionando el peso y la talla. Para que podamos entender bien, veamos este ejemplo. Veamos dos personas que ambas miden 1,80 m, ambas pesan 113 kilos, y si procesamos, aplicamos la fórmula para obtener el índice de masa corporal, ambas situaciones que estamos viendo en la imagen, nos va a dar un índice de masa corporal de 35 puntos. Y eso quiere decir exactamente lo que quiere reafirmar exactamente lo que estamos diciendo, que estas dos personas tienen la misma masa corporal. Y como podemos leer resaltado en rojo, ese índice de masa corporal no discrimina la proporción de agua, grasa, músculos, huesos, etc. Entonces debemos ser muy prudentes al interpretar el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal de 35 puntos está mostrando una obesidad entrando al grado 2. Entonces decía que debemos ser muy cautos a la hora de interpretar lo que nos dice el índice de masa corporal. Y nos habla, como vengo repitiendo, de la información de la masa corporal de una persona sin discriminar la distribución de los distintos tejidos o las localizaciones de grasa. Vale decir que para los objetivos que nosotros nos hemos planteado, estos objetivos de realizar el seguimiento de una intervención mediante el ejercicio en personas con obesidad, el índice de masa corporal por sí solo para este tipo de seguimiento es totalmente insuficiente. Entonces debemos recurrir a otros test o a otros registros, como son el perímetro de cintura o el cociente de cintura-cadera. Que van a aportar datos que sí estamos buscando y que sí son significativos para ese seguimiento que necesitamos hacer de las intervenciones a través del ejercicio. Nos va a aportar datos acerca de cómo se distribuye la grasa en el organismo, un perímetro de cintura o un cociente de cintura-cadera. Y nos va a permitir de esa manera identificar qué tipo de cuerpo tiene la persona con la que estamos trabajando, si tiene un cuerpo de tipo androide o ginecoide. Recordemos, como ya lo hemos dicho en un video anterior, que una localización androide es en la cual se acumula el tejido adiposo en el abdomen y en la espalda, en tanto que la ginecoide podemos observar las acumulaciones de tejido adiposo en caderas, muslos y piernas. Esto, que va mucho más allá de las cuestiones estéticas, tienen la relación que tienen con la salud es el impacto que tienen en los procesos, en el metabolismo, o sea, el impacto metabólico que estas distribuciones de grasas tienen. Entonces, cuando encontramos mediante un registro de perímetro de cintura o de cociente de cintura-cadera una localización de grasa androide, vamos a pensar en una localización visceral del tejido adiposo, que tiene un compromiso metabólico mucho más perjudicial que si nos encontramos con una localización ginecoide que es posible de relacionar con la localización subcutánea
del tejido adiposo, con un compromiso metabólico mucho menor, lo cual no quiere decir que estemos en una situación saludable, porque las consecuencias van a ser las del exceso del peso, impactando en el sistema osteomioarticular. Recordemos lo que decíamos también en el video anterior, que este aumento de la grasa intraabdominal, que se acompaña con un consecuente aumento del perímetro de cintura, incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. O sea, que registros elevados del perímetro de cintura son indicadores de riesgo cardíaco. Y esto es lo que verdaderamente nos interesa en función de lo que estamos diciendo. Vamos ahora a cuáles son los parámetros de referencia para poder definir las situaciones saludables de las que entran en riesgo. Y se ha establecido que para los hombres un perímetro de cintura mayor a 102 centímetros está indicando un riesgo sustancialmente incrementado para sufrir enfermedades cardiometabólicas. Y para las mujeres ese registro es de 88 centímetros de perímetro de cintura. Es decir, que por debajo de estos registros, 102 para los varones y 88 para las mujeres, se está en una situación favorable en cuanto a situación de riesgo para la salud. Y ese riesgo para la salud se incrementa cuando estos valores se ven aumentados. Esto es simplemente una imagen que pretende reforzar visualmente lo que estamos diciendo para mantener una situación saludable. El perímetro de cintura en el hombre debe estar por debajo de los 102 centímetros y para una mujer por debajo de los 88 centímetros. En relación a esto, veamos este estudio realizado en México que vincula el perímetro de cintura con la incidencia de hipertensión arterial y de diabetes en mujeres y en hombres. Veamos la primera gráfica en la que podemos observar cómo a medida que el perímetro de cintura va aumentando, se va incrementando la incidencia de hipertensión arterial en ambos sexos. Aunque sí es notable que en los varones esa incidencia es mayor. Ahora, algo diferente ocurre cuando se relaciona el perímetro de cintura con la incidencia de diabetes, en la que de igual manera la incidencia en ambos sexos aumenta, pero con mayor proporción en mujeres que para hombres. Lo que sí queda demostrado en estos dos estudios es la relación que hay con el incremento del perímetro de cintura y el aumento de los riesgos cardíacos y de enfermedades metabólicas, más allá de que los resultados obtenidos en ambos estudios den registros distintos para poblaciones masculinas y para femeninas. Un aspecto fundamental para estandarizar los registros y disminuir los errores es la localización donde se toma el perímetro de cintura. Y ahí nosotros nos recomendamos lo que está indicado en las tomas de los perfiles antropométricos. El punto exacto donde se debe tomar el perímetro de cintura es un punto equidistante entre el borde inferior de la costilla más baja y el borde superior de la cresta ilíaca. Ahora, mientras se está observando ese video, cada uno puede palpar estas referencias óseas y de esa manera podemos ver que la distancia es una distancia muy pequeña, pero es el punto exacto donde se debe tomar el perímetro de cintura. Y decimos esto porque está instalado un error bastante común, que es el de tomar el perímetro de cintura en la zona de menor circunferencia de la cintura. Esto puede coincidir con el punto antropométrico o no, pero para tener la referencia exacta y poder disminuir los errores de medición, es que vamos a seguir
esta recomendación desde la técnica antropométrica. Otro estudio realizado en México hace esta recomendación que la traemos a colación porque nos resultó interesante: mantener la circunferencia de cintura a menos de la mitad de la altura de la persona. Debido a que no es lo mismo 102 centímetros de perímetro de cintura en un hombre que mide 1,90 m que en otro que mide 1,60 m. Veamos ahora cuál es el impacto de la distribución adiposa en la salud. Y vamos a ver el riesgo cardiovascular que se establece fundamentalmente en relación al perímetro de cintura. Veamos esta primera situación en la que una persona que presenta peso normal y un índice de masa corporal saludable por debajo de sobrepeso, cuando registra un perímetro de cintura por debajo de los 102 o de los 88, ya sea para hombre o para mujer, no va a tener riesgo ningún riesgo de tener por esta situación enfermedades cardiovasculares. Pero fíjense cómo cambia la situación cuando en la misma situación, peso normal, índice de masa corporal saludable, por debajo inclusive del sobrepeso, pero con un perímetro de cintura que excede lo recomendado, cómo ya comienza a aumentarse el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por ahí puede llamar la atención: ¿cómo puede ser que una persona con peso normal, índice de masa corporal normal, tenga un perímetro de cintura aumentado y por lo tanto a incrementar su riesgo de padecer enfermedades cardíacas? Se da este caso, o sea, este sería el caso, una imagen que referencia lo que estamos diciendo. Una persona en la cual el índice de masa corporal está por debajo de los 25, o sea, con un índice de masa corporal por debajo del sobrepeso, pero con un perímetro de cintura por sobre lo saludable, estaría indicando, es esta la situación que, más allá de que su peso sea normal, estaría indicando esa acumulación de grasa visceral, un compromiso metabólico importante. Ponemos la imagen para que se pueda tomar una referencia gráfica de lo que está expresando la tabla. Veamos qué pasa con los casos siguientes. Una persona que tiene sobrepeso, o sea que su índice de masa corporal se encuentra entre los 25 y 29,9, ya esta situación hace que su riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares se encuentre aumentada. Pero esto se incrementa aún más cuando el perímetro de cintura también excede lo recomendado, como venimos diciendo, 102 centímetros para los hombres y 88 para las mujeres. Esta misma situación se sigue dando en una misma relación en los distintos casos que se van agravando la situación, ya sea obesidades mórbidas con sus respectivos índices de masa corporal, que siempre cuando los perímetros de cintura estén aumentados, van a ser metabólicamente más comprometidos. Otro de los registros necesarios para poder identificar la distribución de grasa y el tipo androide o ginecoide de localización de grasa es el perímetro de cintura-cadera. Y este perímetro de cintura-cadera, bueno, donde se toma el registro del perímetro de cintura ya lo hemos visto, y el perímetro de la cadera se va a tomar en la zona de máximo relieve de los glúteos. Esos dos registros se van a procesar, se divide el perímetro de cintura por el perímetro de cadera, y la Organización Mundial de la Salud da esta recomendación, que esa división dé un resultado menor a 1 en los hombres y menor a 0,8 en las mujeres.
Este cociente de cintura-cadera tiene después también tablas en las que están más ajustadas a la edad y al sexo de las personas, marcando entonces los niveles de riesgo que tienen: bajo, moderado, alto o muy alto. Veamos ahora otro de los recursos con los que podemos trabajar para cumplir este objetivo que nos planteábamos al inicio de este video, que es realizar el seguimiento de las intervenciones mediante el ejercicio en personas con compromiso con problemas de obesidad. Y esta es la plicometría, que es la medición en milímetros de la grasa corporal periférica que se realiza. Entonces esa medición se mide los pliegues cutáneos a través de un instrumento que se llama plicómetro, que es un calibre especialmente diseñado para medir esos pliegues. Tenemos que también acá ser cautos de qué estamos midiendo. No es una medición absoluta de la grasa corporal. Tengamos en cuenta, como muestra la imagen, que la técnica nos lleva a separar el plano muscular de los planos adiposo y cutáneo. Es decir, que lo que va a registrar el calibre va a ser piel, grasa y piel. O sea, es un registro que debe ser procesado, no debe ser interpretado de manera lineal, porque esto que va a registrar el plicómetro no es todo grasa, sino, como lo muestra la imagen, estos distintos componentes. Solo por sí mismo la plicometría también es insuficiente. Es por eso que se la relaciona con el registro de los perímetros, o sea, de las circunferencias. Acá tenemos un ejemplo en donde el pliegue se toma a través del plicómetro, se mide el pliegue y se toma el perímetro, la circunferencia del segmento. Entonces, vamos a ver de qué manera lo podríamos utilizar. Vamos a suponer que tenemos un pliegue inicial de 27 milímetros y un perímetro del segmento tomado a nivel del brazo de 45 centímetros. Luego de la intervención, vamos a suponer 2 meses, 3 meses, en donde el trabajo multidisciplinario con médicos, nutricionistas, psicólogos, va dando su resultado, hacemos otra evaluación y observamos en esa segunda evaluación que el registro del pliegue es el mismo, pero se ha aumentado el perímetro del segmento. ¿Eso qué es lo que nos va a estar diciendo? Y obviamente va a haber un aumento del peso corporal. Entonces, ¿qué tenemos? Aumento del peso corporal, aumento del perímetro y pliegue igual al del primer registro. ¿Qué nos está diciendo eso? Que se mantuvo el nivel de tejido adiposo y el aumento de peso se ha debido a un incremento de tejido muscular. Esto es un ejemplo simplemente de cómo combinando estos dos registros podemos llegar a deducir el comportamiento de los distintos componentes. La sugerencia es que de la misma manera, bueno, estábamos mostrando un ejemplo a nivel de la extremidad superior del brazo. La sugerencia que hacemos es que, si bien un estudio antropométrico completo sería lo ideal, pero dadas las limitaciones de tiempo, a veces de material y simplemente la circunstancia para la que va a ser utilizado el registro, es suficiente con este tipo de registros. Pero se sugiere hacer los seguimientos no con un solo segmento exclusivamente, sino ir haciendo seguimientos con registros en extremidad superior, extremidad inferior y tronco, ¿sí? O sea, por ejemplo, brazo, muslo y cintura. Si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.